Domingo 5 de enero de 2025 y la palabra hoy nos lleva nuevamente al Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 18. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en la tiniebla, y la tiniebla no le recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. A quienes creen en su nombre, estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Varios elementos para recordar en este domingo 5 de enero. El primero, en el principio existía el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y cuando decimos que Jesucristo es Dios y se hace hombre, ese hombre es Dios, aunque esté en el seno de una mujer, porque es la forma como Dios eligió enviar a su Hijo al mundo. Y en ese vientre donde está creciendo Jesús, es un vientre donde se manifiesta Dios hecho hombre. No es que Jesús nació y después le cayó la divinidad cuando cumplió la mayoría de edad o cuando se bautizó, etcétera, etcétera. No, cuando Jesús viene, ya su manifestación es verdaderamente Dios. Omar, eso es especulación suya. Eso es especulación mía. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, cuando María saluda a su prima Santa Isabel, y dice Isabel que en el momento en que ella recibió el saludo, que le llegó el saludo de María a sus oídos, el niño que Isabel llevaba en su vientre saltó de alegría. Y ella dice: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Y decir la madre de mi Señor en ese contexto, en ese momento, era equivalente a decir la madre de mi Dios. Por lo tanto, las personas que aún todavía o en el camino de la historia trataron de separar la naturaleza humana de la divina de Jesús, cometen y han cometido un error, porque quien se manifiesta en el vientre de la Santísima Virgen María, Jesucristo nuestro Señor, es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Nos dice la palabra que por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que existe se ha hecho.
Y vamos a comprender también una idea que es esencial en este evangelio. Jesucristo viene como luz, Él es la luz del mundo. Y dice la palabra que el mundo no quiso recibir. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. La tiniebla nos habla a nosotros de personas que viven apartadas de Dios, que viven en situación de pecado, que no se han acercado al conocimiento de Dios y que no viven en la presencia de Dios, obrando según el corazón de Dios. Y la palabra dice que surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista, de quien hemos estado hablando en días anteriores, y que de alguna manera cuando vienen a preguntarle, ¿es usted el Mesías?, él no escatima, él no quiere robar protagonismo a Jesús y dice, no, yo no soy el Mesías. Entonces él dice, detrás de mí viene, y en este caso nos está diciendo que se puso por delante de él. Y esto para que todos nosotros sigamos comprendiendo, como lo hemos venido diciendo a lo largo de estos días, que la persona más importante en este camino de evangelización es Jesús. Nosotros, cuando estamos evangelizando a nuestros hermanos, tenemos que señalarles a Jesús, que vayan a Jesús, dejar que Jesús se manifieste con su gloria, con su poder, con su majestad, y en el momento en que Jesús tenga que aparecer, nosotros tenemos que ir desapareciendo para que Jesús se manifieste con toda su plenitud, tocando la vida y el corazón de las personas. Nosotros, al igual que Juan, no somos la luz. La luz es Cristo y nosotros somos testigos de la luz y damos testimonio de Cristo, damos testimonio de la luz, y por eso seguimos insistiendo en que hay que señalarle a las personas a Jesucristo a través de su palabra. Qué bueno que nosotros comprendamos que el tiempo, todavía estamos en la Navidad, y yo veo que hay personas que desde el 1 de diciembre ya apagaron sus luces, ya desarmaron el árbol, ya desarmaron el pesebre. ¿Por qué? Porque terminó el 31 de octubre y el 1 de noviembre ya muchos estaban armando las decoraciones, que incluso hay una expresión que me aterra cuando la escucho: ya armó la Navidad. Ya desarmó la Navidad, ya quitó la Navidad. La Navidad ni se arma, ni se pone, ni se desarma, ni se quita, porque la Navidad es Jesús. Qué bueno que nosotros podamos comprender eso. Y lo dije en otra parte, en otro video, la Navidad es el tiempo litúrgico más corto que nos presenta la Iglesia Católica, y es el peor entendido y el peor vivido, porque la gente se distrae en un montón de cosas externas y se olvida del interior y de lo importante que es Jesucristo en la Navidad. Por eso yo no me aceleré a armar absolutamente nada, ni a poner luces, ni a celebrar nada, sino a ir acorde con el tiempo. Todavía estamos en Navidad y la Navidad va hasta el 12 de diciembre. Qué bueno que nosotros tengamos eso claro para que no nos dejemos extraviar por aquellas personas que simplemente ya se cansaron. Voy a decirlo, me da pena, pero tengo que decirlo. Las decoraciones de Navidad, el pesebre, el árbol, las luces, son muy hermosas. Por eso hay que vivirlas y colocarlas en el tiempo correcto para uno no sentirse después que ya el árbol está estorbando, que las luces y las decoraciones le están desesperando, porque precisamente son esas decoraciones las que nos están ayudando a recordar que estamos en Navidad. Entonces, qué bueno que vivamos eso. Dice el texto, vino a su casa y los suyos no le recibieron. Y ahí es donde hago el énfasis, que es muy importante entender que el centro de la historia, el centro de la Navidad es Jesucristo el Señor. El centro de cada tiempo litúrgico en la iglesia es Jesucristo el Señor. Si nosotros celebramos
los tiempos litúrgicos fuera de su sentido cristiano, se convierte para nosotros en una época que incluso en algunos momentos puede traer tedio, angustia y dolor para muchísimas personas, que es que yo no tengo Navidad porque se me murió mi mamá en esta época y estoy muy triste, o me acuerdo de mi mamá o mi papá o de mi hermano o de tal persona que murió. Entonces le estamos dando más importancia al acontecimiento y a esa persona que a Jesucristo, que es el centro de la historia de la salvación. Entonces, qué bueno que nosotros a través de cada tiempo litúrgico aprendamos a vivirlo en su debido momento, acorde con la iglesia, con el espíritu litúrgico de la iglesia, para que no nos pase eso de que ya nos cansamos de las luces, de las decoraciones, del pesebre, y entonces desarmemos todo porque ya pasó Navidad. No, Navidad no es diciembre, Navidad es Jesús. Y qué bueno que nosotros aprendamos a reconocer a través de todos esos signos externos, el árbol, las luces, el pesebre, que el centro de nuestra vida y de nuestra historia sigue siendo siempre Jesús. Un Jesús que no nació de la carne. Nació en la carne, pero no fue fruto de una relación entre un hombre y una mujer. Fue colocado de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de María, y no es tampoco cualquier mujer, como algunas personas pretenden creer. Es que si María hubiese dicho que no, Dios podía elegir otra persona. No, no puede ser así, porque entonces si Dios envía al ángel a anunciarle a María y María le dice que no, eso destruye uno de los principales atributos divinos, que Dios es omnisapiente. Entonces destruye uno de los principales atributos divinos de Dios. Entonces Dios no lo sabe todo, y si Dios no lo puede todo, si Dios no lo sabe todo, entonces no es Dios, porque Dios tiene que saberlo todo y Dios debe poderlo todo. Y en este caso Dios sabía que podía contar con María, pero no quiso pasar por encima de ella. Contó con su consentimiento y aún así sabía que la respuesta iba a ser sí. Qué bueno que nosotros, al reflexionar este evangelio, comprendamos nuevamente que el centro de la historia de la salvación es Jesús. Que todo lo que nosotros hagamos gire en torno a la persona de Jesucristo. Cualquier fiesta litúrgica, cualquier celebración, siempre el centro de esa celebración es Jesús. Así estemos celebrando algún santo, el centro de la vida de ese santo que le ayudó a alcanzar la santidad fue la persona de Jesús. Y es Él quien te puede ayudar a ti, hermano amado, a alcanzar la santidad, y me puede ayudar a mí a alcanzar el cielo. Entonces, qué bueno que nosotros veamos en esta lectura que hoy estamos meditando que Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre, Jesús es el Salvador del mundo, es el centro de la historia, y por delante de nuestra predicación y por delante de nuestros intereses particulares siempre debe de estar Jesús. Y debemos evitar a cualquier costo el pretender querernos quedar con las personas o con la gloria que le pertenece a Dios para nosotros, porque si hacemos eso estamos corriendo grave peligro de quitar a Dios del centro de nuestra vida y posiblemente estorbando en el camino de quienes están buscando a Jesucristo para encontrar la salvación y la santidad. Queridos hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes, les llegue a lo más profundo de su corazón. Les invito para que vayan al link que está aquí en la parte de abajo, en la descripción de este video, que los va a llevar a nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir para seguirme y activar la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido. Alabado sea Jesucristo.